Bueno, hablemos ahora del tono y la funcionalidad de dos volúmenes independientes, justamente, y un solo tono, ¿sí? En esta parte del libro hemos abordado este tema y vamos a hacerlo ahora en formato video para que lo comprendan correctamente. En este caso en particular, vamos a tener una guitarra, por ejemplo, que va a tener dos micrófonos, que a la salida de esos micrófonos va a haber un volumen que va a estar puesto de esta manera, ¿sí? Bueno, el micrófono tiene su tierra que va a ir a la carcasa del potenciómetro, lo vamos a representar de esta manera. Así ponemos un solo conductor y lo hacemos más sencillo. De acá nos vamos a ir a una llave selectora y de acá del punto medio nos vamos al jack out. Entonces las guitarras que tienen dos volúmenes y un tono deben sí o sí sacrificar el hecho de conectar el tono colgado de los potenciómetros de volumen, ¿sí? De esa resistencia que hay entre la pata de tierra y la pata 2, ¿sí? Es decir, la pata 1 y la pata 2. Esa resistencia que va variando a medida que nosotros vamos bajando volumen va a afectar de alguna manera al tono. ¿Por qué? Porque el tono general, cuando tenemos una guitarra con un solo tono y dos volúmenes justamente, el tema ese es que no podemos independizar ese tono. ¿Por qué no podemos poner el tono colgado de acá, de la pata 3 de los potenciómetros de volumen? Yo no puedo poner un tono ahí que sea general. Puedo poner un individual. En una guitarra con un tono o con tres perillas, un tono y dos volúmenes, podría llegar a personalizarla y a sacar el volumen general y ponerlo solamente para una posición de micrófono, o la del brazo o la del puente. Si queremos hacerla en ambas, tenemos que respetar el diagrama y tenemos que ir a la salida del diagrama, es decir, o a la salida de la llave, y ahí nos vamos a nuestro potenciómetro de tono, que lo podemos representar de esta manera, ¿sí? Es decir, esto va a estar obviamente soldado a la carcasa, ¿verdad? Y la resistencia que va a variar va a estar acá, y cuando esté en 0 el capacitor va a actuar al 100% a tierra, ¿sí? Esto lo podemos también conectar de otra manera. Hoy vimos varias formas de conectarlo. Bueno, sí, yo puedo poner también, como hace Gibson, la pata central a tierra y mandar un capacitor acá y mandarlo para ese mismo lugar, ¿sí? Para la pata central de la llave. También puedo hacer lo siguiente: pata central, capacitor, tierra y mandar también a la llave. Es decir, hay muchas formas de conectar. Producto de eso que hablamos en el video anterior, si lo vieron, trataba de dos volúmenes y dos tonos. Si no lo vieron, bueno, trataba justamente de cómo ordenarnos, ¿sí? Acá está el volumen. Cómo ordenarnos el tono. El tono es esto, ¿sí? Esto es una resistencia que varía. Justamente la pata número 3 del potenciómetro de tono, como ven, nunca tiene conexión. Entonces el potenciómetro básicamente funciona como una resistencia variable que se representa de esta manera. Esta sería la pata 1, pongámosle 2 y 3. Entonces hay una pata que no vamos a usar, y esto de acá no es más que una sola resistencia. Una resistencia que varía entre dos puntos, y no importa cómo la conectemos, es exactamente igual. De 1 a 2 o de A a B y de 2 a 1 no hay problema, porque la resistencia no tiene polaridad. Los capacitores tampoco tienen polaridad. Estos capacitores en particular que usamos para el tono no tienen polaridad. Los capacitores de fuente de un equipo sí que la tienen, pero acá no hay polaridad, entonces no hay problema. Yo puedo conectar esto así, puedo conectar esto así, y no hay ningún problema, ¿sí? Siempre va a funcionar de la misma manera. Inclusive el capacitor lo puedo colocar en el orden de patas que yo quiera, ¿sí? No hay un orden de patas establecido. No tiene polaridad. No tiene polaridad, como dije, este tipo de capacitores que usamos para las guitarras, ¿sí? Entonces siempre podemos ponerlo en el orden que queramos entre patas. Entonces no hay problema en cómo conectemos este capacitor, cómo conectemos el potenciómetro, siempre y cuando usemos la pata 1 y la 2. Si usamos al revés la 3 y la 2, esto nos va a quedar inverso el potenciómetro de tono y nos va a cerrar para el lado contrario. Bueno, el tema acá es muy sencillo, o sea, no hay mucho más que decir, salvo de que justamente el potenciómetro de tono va a quedar colgado tanto de la resistencia, en el caso de que tengamos los dos micrófonos puestos al mismo tiempo, va a quedar colgado
de la resistencia que genera el potenciómetro de volumen 1 y el potenciómetro de volumen 2. ¿Sí? Porque por acá entramos con los micrófonos. Entonces, esto va a ir a la llave y ahí nos vamos a ir. La llave se va a encargar de sumarlos. Y ahí vamos a tener nuestro tono. Entonces, ese tono no solamente va a depender de la resistencia que varía del tono. Supongamos que el tono está con la resistencia en 200K, ¿sí? Por ahí a mitad de camino en algún lado. Supongamos que el potenciómetro de volumen, los potenciómetros de volumen los tenemos al máximo. Listo, no pasa nada absolutamente. Pero cuando empezamos a bajar el volumen, la resistencia entre la tierra y la pata 2 se hace menor. Esta resistencia de acá baja a medida que bajamos el volumen. Baja de 500K a 0 ohm. A medida que baja, el capacitor no solamente se va a poner a tierra a través del potenciómetro de tono, sino que también se va a poner a tierra del otro lado a través de lo que viene para este lado, ¿sí? Es decir, de la resistencia de volumen, de los dos volúmenes. El volumen en el que tengamos seleccionado el micrófono o de ambos juntos. Entonces va a actuar distinto que un tono que está colgado acá, en la pata 3 del potenciómetro de volumen y a 500K de distancia de la tierra siempre, no importa si lo giramos o no, ¿sí? Al otro lado del potenciómetro. Recuerden que un potenciómetro consta de dos resistencias, esto lo tenemos en el libro. Tenemos pata 1, 2 y 3. A medida que una resistencia sube, la otra baja de valor. ¿Sí? Es una resistencia doble variable e inversamente variable. Y el valor entre la pata 3 y la pata 1 se mantiene constante en 500K. El valor es la suma, ¿sí? El valor de 3 y 1 es la suma de 3 más 2, ¿sí? Por un lado, y de 2 más 1, ¿sí? Pero justamente como una baja y la otra sube, se mantiene constante las puntas. Eso hace que si un tono lo colgamos de esta pata de acá, ¿sí? Es decir, la pata 3 del potenciómetro de volumen, esta que está acá, al variar el volumen no pasa absolutamente nada con el tema del tono. Esto es totalmente independiente del treble bleed, que es un pequeño capacitor de un valor muy bajo que se pone acá, que hablamos siempre de valores que están en el entorno de los 470 picofaradios a 1000 picofaradios. Imagínense que 1000 picofaradios es un nanofaradios. El capacitor de tono de una guitarra está entre 22 nanofaradios y 47, es decir, bastante más que esto. Bueno, no hay otra forma entonces de conectar el tono que no sea al general de la llave selectora o directamente la otra es conectarlo al jack de salida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la llave selectora va a tener un cable que va a ir al vivo del jack de salida. ¿Sí? El jack tiene tiene una tierra y tiene un vivo. La llave selectora va a ir conectada a ese vivo a través de un cable bastante extenso en una Les Paul o un cable corto en el caso de una SG. Entonces, ese tono nosotros lo podemos colgar tanto del jack como de la llave selectora, porque ese cable une ambas partes y obviamente entre cada punto tenemos 0 ohmios y 0 ohmios es un cortocircuito. Entonces estamos hablando de un circuito que es absolutamente en paralelo, ¿sí? Entonces no hay problema, pueden colgarlo de cualquier lado, el lugar que les quede más cómodo. En el caso de una guitarra tipo Les Paul, obviamente que queda mucho más cerca del jack. En el caso de una guitarra ASG pueden colgarlo perfectamente de la llave. Es lo mismo. Y bueno, con esto cierro el tema de cómo funciona el potenciómetro de tono en una guitarra con la configuración de dos volúmenes y un tono justamente que es la configuración que estuvimos viendo en esta parte del libro.